Zarzuela tiene un problema y parece que Felipe y Leticia están dispuestos a atajarlo porque es bastante peliagudo el tema. Estamos hablando del futuro entierro de Juan Carlos I, algo que está generando un intenso debate no solo en Zarzuela sino en otras instituciones debido a su compleja situación personal y también al simbolismo de su figura histórica. Juan Carlos cuenta con 87 años y en estos momentos el ex monarca se enfrenta a problemas de salud, además de las consecuencias de su vida en el exilio. Su principal preocupación, según fuentes cercanas, es preservar una imagen digna. Para él, una imagen digna es que se eviten la difusión de imágenes de él en una silla de ruedas, porque lo considera una humillación. Yo creo que no pasa absolutamente nada. De hecho, este último año hemos visto en varios actos y empujada por la infanta Cristina, por Sofía y Leonor, a Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía. ¿Y qué ha pasado? Pues absolutamente nada, porque está bien visibilizar y dar pantalla, vamos a decir, a estos problemas que sufre la gente mayor y presentándola pues prácticamente como una persona normal que puede seguir acudiendo a eventos y puede seguir acudiendo a cenas, ¿no? Que son las dos imágenes que me vienen ahora mismo de ese momento. El deseo de Juan Carlos I es el de tener un funeral de estado, atención, a la altura de figuras como la reina Isabel II. Desde luego algo bastante complicado. Su salida de la vida activa de la familia real y su abdicación limitan las posibilidades de que reciba los honores de un monarca reinante. Y en este contexto su despedida podría ser más sobria, similar a la ceremonia de su cuñado Constantino de Grecia, marcada por la discreción e intimidad. Estas imágenes son del funeral de la infanta Pilar, ¿vale? Que quiero decir, no es un funeral de estado como fue la operación Menai Bridge, en este caso para la reina Isabel II, pero bueno, una cosa más o menos así. Os voy a poner las imágenes del funeral de Constantino de Grecia, pero que a mí esto tampoco me parece, no sé, el paradigma de la discreción en todo caso. No sé, pero yo creo que va a ir una cosa así parecida. Aquí tenemos las imágenes del funeral de Constantino para hacernos un poco una idea. Y el caso es que según el protocolo, Juan Carlos I tendría que ser homenajeado con honores militares, aunque no bajo el título de rey de España ni rey emérito, sino príncipe de Asturias, que es el reflejo de su posición tras la abdicación. Una cosa un poco rara porque evidentemente la actual princesa de Asturias es Leonor. Esta designación plantea dudas un poco sobre la magnitud del evento. Ahí vemos el funeral de Constantino, que quiero decir que una cosa discreta, íntima no fue. De hecho, estas imágenes las publicó Casa Real. Pero bueno, el gobierno, en este caso de España, tendría que ser quien decidiría la categoría oficial de la ceremonia. No obstante, la familia real, en este caso Leticia y Felipe, parecerían inclinarse por un acto más íntimo reservado para sus seres queridos, aunque los honores militares serían inevitables dada su trayectoria. Uno de los mayores dilemas que se plantea sería el lugar donde sería inhumado, porque Juan Carlos I desea ser enterrado en el Panteón de los Borbón en el monasterio del Escorial. Este monasterio se encuentra completo, ¿vale? Lo cual complica un poco esta petición. Si la reina Sofía, en este caso, que ella misma ha expresado su voluntad, ojo, de no ser enterrada en dicho lugar, pues todo esto al final termina generando más incertidumbre sobre el destino final de ambos ex monarcas. Con el Escorial lleno se plantean dos opciones que se barajan para enterrar al emérito. Una de ellas sería ampliar el panteón, cosa que no parece prioritaria,
Según una experta en protocolo, Marina Fernández, Zarzuela baraja dos alternativas que sí son más viables. La primera sería la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Es además un lugar significativo cargado de historia, y para un poco los más puristas o juancarlistas, pues creo que sería una de las opciones donde podrían rendir esos honores correspondientes a un ex-rey. La segunda opción propone habilitar un espacio específico en el Palacio Real, lo que representaría una elección simbólica que conectaría un poco la memoria de Juan Carlos I con el legado de la monarquía española. En esta alternativa pues destacaría un poco su papel como figura clave de la transición democrática, sin alejarlo del núcleo histórico y político del país. Estas serían ahora mismo las dos opciones. No hay que olvidar que el rey abdicó por una serie de razones que lo vinculaban, pues eso, con sus negocios, cosa de la que hoy además se sigue hablando. Sabemos que, bueno, aunque se intente ocultar, aunque haya habido acercamientos o tratos o treguas entre la familia real actual, que son Felipe, Leticia, Leonor y Sofía, con un quinto elemento que es, digamos, el que sirve de unión con la familia del rey, en este caso de Felipe, que es la reina Sofía, que es la que conecta con sus dos hermanas y sus hijos, y por otro lado con Juan Carlos I. Es una situación paradójica la que se da en este caso. Probablemente el deseo de Juan Carlos de tener un funeral de estado como la reina de Isabel II, yo creo que va a ser bastante difícil, porque además hay grandes diferencias entre los dos reinados. Esto es un poco lo que yo creo. Segundo, creo que España, a pesar de que, bueno, el oficialismo, digamos, diga que España es súper monárquica y que nuestros reyes y tal, yo creo que no sé hasta qué punto la figura de Juan Carlos I sería aceptada por todos. Él ha pasado a la historia, efectivamente, como una gran figura dentro de todo esto. Quiero decir, al final se reivindica un poco su papel durante la transición, su papel durante el 23F, otros tantos lo cuestionan. Hay, bueno, pues digamos, no tanto monárquicos republicanos, sino monárquicos, una parte mínima monárquica, una parte mínima republicana y otra parte mínima que le da un poco igual todo esto. Yo cuando veo algunos artículos que hablan de la leonormanía, yo creo que, aparte que me parece un término un poco de modé, creo que no tiene nada que ver con lo que es un poco la realidad española, la realidad que se vive aquí en España. Es un poco la sensación que me da. Bueno, yo creo que, a ver, los tiempos avanzan, los tiempos cambian. Si hay un panteón lleno ya de personas, está lleno, vaya, el del Escorial. En este caso las otras dos alternativas podrían ser más viables. Yo entiendo que habrá que buscar una solución un poco para todos los gustos, pero ahora mismo es un tema que incumbe a Zarzuela, que está preocupando, así como el tema de, en este sentido, ¿qué hará el gobierno que esté en el caso de que Juan Carlos I fallezca? También hay cierto miedo, en este caso, de que su deceso se produzca en el extranjero. Bueno, pues no sé qué opináis. Difícil tema, ¿no? Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, también en el canal Jack 3, que estamos subiendo vídeos. Gracias por estar ahí.